Bueno, vamos a entrar un poco en contexto sobre los derechos humanos y las etnias. El 10 de diciembre de 1948, una Asamblea General de las Naciones Unidas institucionaliza el concepto universal de estos derechos humanos y no obstante, con esto, dicho concepto pues desconoció esa realidad cultural de las minorías étnicas y esta razón llevó a que un 16 de diciembre de 1966, a través de un artículo que es el número 27 de ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues se incluyeran esos derechos de las minorías étnicas en la noción universal de los derechos humanos. Entonces, por todo esto anterior, este trabajo realiza un análisis de esas distintas o diferentes concepciones sobre los derechos humanos y parte de los elementos esenciales para esa interpretación. Entonces, además, presenta esos criterios que hoy en día permiten categorizar esos derechos de las minorías étnicas como derechos humanos. Entonces explica el concepto de derechos humanos a partir de esas principales concepciones del derecho: la teología, las ius naturalista racional, el ius positivista y contemporánea, con ese propósito de observar los enfoques de los principales teorías jurídicas sobre esos derechos humanos, identificar cuáles están vigentes y de este modo entender que pues se contribuye a que determinados derechos, particularmente los de las minorías étnicas, que es el que lleva la base, como luego expone el concepto de esas minorías, puntualizando en las naturalezas étnicas, con especial interés en las minorías étnicas colombianas, y también se describe cómo surgieron esos derechos de las minorías étnicas en ese derecho internacional, para que ellos después puedan especificar dentro de esas categorías de derechos humanos ese corpus iuris de los derechos de las minorías étnicas. Entonces, en este criterio, como el del iusnaturalismo racional, está como en ese furor o en el vigor, en ese concepto contemporáneo de los derechos humanos, puesto que estos derechos que contienen esta noción son todos aquellos que el hombre, por medio de sus instituciones políticas, pues reconoce como tal. Entonces, a través de esas normas internacionales, con tipo de tratados o convenios, pues logran hacer eso. Entonces, ahora bien, frente a esos derechos de las minorías étnicas, ese criterio ius positivista permite y pues ha permitido como tal incluir pues todos esos derechos de naturaleza en el discurso contemporáneo, ¿sí?, de los derechos humanos. Entonces, no han sido fruto como de ese diálogo dialógico de la comunicación entre culturas, como lo recomiendan algunos autores como lo fue Luis Villoro o María José Fariñas, debido a que simplemente han sido reconocidos por unas culturas o en favor de otras, ¿sí? Se definen por una serie de rasgos que normalmente varían poco en el tiempo. Entonces se trata sobre todo de una noción sociológica derivada pues de esa presencia dentro de la comunidad de un grupo social, que presenta pues características distintas de las que tiene la mayoría de los integrantes de esa misma comunidad. Entonces esas minorías tendencialmente son aquellas que se distinguen de la mayoría por motivos ya sea étnicos, religiosos, culturales, de género o muchas veces de tendencia sexual, etcétera, ¿sí? Entonces todos esos rasgos, aunque no permanezcan inmóviles al paso del tiempo, pues tampoco suelen variar con demasiada frecuencia, ¿sí? Entonces toda esa cultura comprende creencias acerca de lo que puede considerarse como razones que justifiquen las creencias acerca de todas estas reglas que deben normar la conducta para así alcanzar pues ese bien común, y acerca de esos valores que se pueden otorgar con cierto sentido. Entonces, en ese contexto, vemos como cada sociedad tiene ese propio fundamento de lo moralmente bueno y de lo moralmente malo. Entonces, desde ese enfoque, cada sociedad debe tener un sistema o un ordenamiento en el que se institucionalicen esos derechos, sí.